Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Este es el vídeo primero de los tres que vamos a hacer sobre el tema uno del bloque 5, el bloque de gestión financiera. Decirte que, bueno, que como ya sabrás es un bloque bastante temido y odiado por los opositores, pero a nosotros eso nos tiene que dar exactamente igual. Nosotros tenemos que, como mucho, respetarlo, pero nunca dejarnos llevar por esas ideas que circulan por ahí sobre que si es difícil, no es fácil. No te voy a vender la moto de que está tirado, porque es mentira, pero tampoco es difícil. Simplemente tenemos que ver que es diferente. Y no te lo digo en plan tampoco eufemismo de lo típico de buena gente, ¿no? Es que no es más difícil, simplemente se diferencia bastante de lo que son los otros temas en cuanto a la dinámica de estudio y la mecánica de los temas, la forma en la que, pues eso, que hay que abordarlos y que hay que asimilarlos y demás. Por ser un poco más objetivos o más concretos también, bueno, desde mi punto de vista, quizá no es tan objetivo, pero desde mi punto de vista, son temas que tienen una cosa buena y una cosa mala. En general, prácticamente esto es aplicable a todo el bloque. La cosa buena es que son más de razonar que de memorizar, con lo cual el tiempo de estudio renta más. Y la cosa mala es que generalmente casi todos tienen algunos apartados que son difícilmente localizables, que son escurridizos, que se mueven por una franja así de grises entre leyes, entre la doctrina y demás, que hacen que sea, pues eso, que sea muy difícil llevarlos con una seguridad como la que podemos llevar temas, pues, de la Constitución y demás, en los cuales está muy claro dónde está lo que nos van a preguntar y demás. Pero bueno, es que estos son unas oposiciones, o sea, es que esto tampoco no es un cursillo de verano de una escuela de internet, o sea, que es que esto es duro y hay que ser consecuentes. Pero tampoco, ya digo, no nos podemos dejar llevar por eso. Así que vamos a ser prácticos y vamos a ir avanzando. El epígrafe, como siempre, y en este caso, más que empezamos el bloque, vamos a intentar contextualizar un poco pues qué es lo que nos están preguntando y demás. El tema dice así: el presupuesto, concepto, los principios presupuestarios, el ciclo presupuestario, el presupuesto por programas, concepto y fases, terminología y desarrollo del proceso presupuestario. Vale, antes de entrar un poco en el tema, decirte, para ubicarlo en el propio bloque, decirte que hay una cierta redundancia conceptual o temática entre el tema 1 y el tema 2, por eso de que ambos tratan, el principio trata, el primero, el que vamos a ver hoy, trata del presupuesto, entiendo y también por lo que he visto en manuales, ¿vale? O sea, no es que me lo esté sacando de la chistera. Trata más del presupuesto como concepto teórico, por así decir, y el 2 trata más del presupuesto que nos toca a nosotros en la ley general, la ley de presupuestos generales, etcétera. Pero es que esto es controvertido, porque realmente el presupuesto, lo que nosotros en la definición, tiene mucho que ver con nuestros presupuestos generales del Estado, con lo cual es muy difícil definirlo así en abstracto, sin caer en las leyes que sirven para definir el presupuesto, para estudiar luego el concepto y estructura del presupuesto del Estado, ¿vale? Con lo cual vamos a tener que hacer un poco ahí malabares. Es algo parecido a lo que pasa, por ejemplo, en el bloque de gestión de personal, cuando nos hablan, por ejemplo, por un lado del personal al servicio de las administraciones públicas, en el tema 1, y luego en el tema 3 nos dice el personal funcionario al servicio de las administraciones públicas, funcionario de carrera y funcionarios interinos. Realmente estos están comprendidos en esto y hay una cierta redundancia. Te lo digo porque posiblemente te encuentres en tu manual o bien una reiteración de ideas en estos dos temas, o bien simplemente que en el primer tema están dando palos de ciegos y te hablan de cosas que dices tú, ¿esto qué es? Te hablan de historia, de un montón de movidas. Perdón. Así que bueno, eso tenlo en cuenta, ¿vale? O sea, que ten en cuenta que en este primer tema vamos a tirar un poco más por lo teórico
que en el tema 2, que iremos más a lo concreto de nuestros presupuestos generales del Estado, pero es inevitable tocarlos aquí también, ¿vale? Y nada, con respecto a los vídeos, vamos a hacer 3 para este tema. En el primero vamos a llegar hasta los principios presupuestarios, ¿vale? Y luego ya en los otros 2 terminaremos el tema y veremos, como siempre, al final unas preguntitas de exámenes. Dicho esto, ¿qué normativa nos vamos a mover? ¿O de dónde nos vamos a nutrir aquí para preparar este tema? Constitución Española, la Ley General Presupuestaria, la 43/2003, y la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, así como la orden del Ministerio de Hacienda por la que se dictan las normas de elaboración de los presupuestos generales del Estado, que esta es una norma que cambia según los presupuestos, pero en fin y al cabo, para las cosas que vamos a ver aquí, no ha cambiado en los últimos años nada. Y la doctrina, o sea, lo que dicen los doctos, los entendidos en esto de presupuestos, sobre todo cuando hablemos de los principios, muchos de ellos no aparecen explicitados, ¿vale? Sino que aparecen pues implícitos, y es la doctrina la que les da nombre, la que más o menos los explica basándose en lo que dicen las leyes. Y nada, bueno, ya hablaremos de eso, pero básicamente que sepas que nos vamos a estar saltando de una cosa a otra, ¿vale? De esto de aquí. Bueno, el concepto de presupuesto. Es lo que te decía, la Ley General Presupuestaria define los presupuestos. La Ley General Presupuestaria, claro, esta es la definición también de los presupuestos generales del Estado. O sea, esta es aplicable también al otro concepto que veremos en el tema siguiente, pero es que es inevitable definirlo si no es basándonos en alguna ley. Yo puedo, y vamos a entrar luego a hablarlo, pero tampoco podemos ponernos a especular, ¿sabes? Porque luego en el examen casi todo, o sea, sí que es verdad que hay algunas preguntas que van sobre lo que dice la doctrina, ¿no? De algunas cosas, pero el 90% son sobre lo que figura en las leyes. Así que, aunque vayamos a reiterar con lo que venga en el tema 2, tenemos que verlo. Expresión cifrada, conjunta y sistemática de los derechos y obligaciones a liquidar durante el ejercicio por cada uno de los órganos y entidades que forman parte del sector público estatal, ¿vale? Lo principal aquí para extraer el concepto, lo así más teórico, que es cifrada, conjunta y sistemática, y que es de derechos y obligaciones, ¿sabes? Que no es solamente de los créditos ni solamente de obligaciones, sino también los ingresos, que son los derechos, van a estar reflejados. Un apunte. Aquí nos vamos a mover siempre como en una especie de esquizofrenia léxica, ¿vale? O sea, los derechos, obligaciones y demás van a tener muchos nombres. Es lo que te digo. Derechos son ingresos, obligaciones también son gastos, también en otro sentido son créditos. O sea que tenemos también que ir abriéndonos un poco la cabeza a otra terminología que es muy diferente, por supuesto, también de la que venimos manejando en bloques anteriores. Y nada, lo que te digo aquí, como lo vamos a ver en el tema 2, lo vamos a ver en el concepto. Vamos a centrarnos ahora en el concepto así más genérico de lo que es un presupuesto, ¿vale? Bueno, tiene un carácter temporal, obviamente, siempre se limitan en el tiempo, en nuestro caso son anuales, pero también con un trasfondo plurianual, que lo vamos a ver también, ¿vale? O sea, que está vinculado siempre a una línea temporal. Yo sé que son obviedades, pero es que realmente estas cosas hay que por lo menos vamos a pasar por ellas, ¿vale? Expresión contable, en cuanto a que sigue una cierta sistematicidad, que la importancia de los números, etcétera. Expresión cifrada, conjunta y sistemática, que es lo que dice la Ley General Presupuestaria. Recoge gastos y estimaciones de ingresos. Obviamente, los ingresos no los puede... Tú sabes lo que te puedes gastar, pero los ingresos siempre van a ser más estimativos, ¿vale? Aún así, los gastos, bueno, que quizás los gastos son más de poner límites. En cambio, los ingresos es distinto. Pero bueno, que lo importante aquí es saber que los presupuestos recogen las dos cosas, ¿vale? Y luego veremos que por ahí intentan buscarnos las cosquillas. La diferencia con un balance, que el balance habla del pasado, de lo pretérito, y el presupuesto pues tiene un carácter más de qué va a pasar, ¿no? ¿Qué es lo que prevemos que va a suceder? Y jurídicamente pues puede ser una ley,
que es la ley de presupuestos generales. Y también no deja de ser, los presupuestos no dejan de ser un fenómeno histórico, en el sentido de que la forma en la que se elaboran, se construyen, se llevan a cabo, está muy, muy influenciada por el momento histórico, por la ideología preponderante, etcétera. De tal manera que, bueno, que las técnicas presupuestarias han ido cambiando a lo largo de la historia. Sin más, ¿vale? Tampoco hay que comerse mucho el coco con esto. Y que hay principios que se van desechando y principios que veremos que son los que imperan ahora, que bueno, que no dejan de ser fenómenos históricos. Tampoco sin más. Todo esto lo he extraído de manuales y en función de lo que veo que suelen tratar. Esto no lo suelen preguntar, ¿vale? También te lo digo, muy muy poco de esto. Van a preguntar de los principios sobre todo. Pero toda esta introducción teórica sirve para empezar a familiarizarnos con cierta terminología, pero poco más. Bueno, sí que una vez en un examen preguntaron por el presupuesto en base cero, ¿vale? Que es una técnica presupuestaria igual que el presupuesto por programas, que es el que más nos importa, pero un poco para también ponerte sobre aviso que no te relajes, ¿vale? Porque una vez preguntaron por el presupuesto en base cero, que el presupuesto en base cero es, como te digo, una técnica presupuestaria que básicamente consiste en partimos de un gasto cero y ahora digamos que todo centro gestor o toda aquella entidad que quiera gastar algo tiene que justificar ese gasto, ¿por qué? ¿Vale? Dicho así de forma llana, esa es la técnica del presupuesto en base cero, ¿vale? Y el presupuesto por programas, pues eso, también es lo que te digo, simplemente entender por ahora que son fenómenos históricos que obviamente no han existido desde siempre, sino que van pues evolucionando, surgen, se abandonan, etcétera. Y eso, los principios que los rigen cambian a lo largo de la historia, lo que te vengo diciendo. Dicho esto, pues bueno, llegamos al siguiente epígrafe, que era el de los principios presupuestarios, que es hasta el que vamos a llegar. Aquí ya nos vamos a detener un poco porque esto sí que es mucho más preguntable. De aquí suelen caer... De este tema posiblemente la mitad de las preguntas caigan sobre los principios. Entre otras cosas porque, como te decía antes, el presupuesto concepto va a venir luego y la terminología y desarrollo del proceso presupuestario también está en el tema 2, de alguna manera, cuando se habla de los presupuestos generales del Estado. Pero bueno, sigamos. Principios presupuestarios. Vamos a diferenciar de alguna manera los que, un poco por su origen, es decir, por saber de qué norma vienen, pero sobre todo vamos a diferenciar los que aparecen de forma más explícita y los que aparecen de forma pues un poco más implícita y son más de carácter doctrinal, ¿vale? Sobre todo porque nos van a caer más los primeros, es decir, van a preguntar más por los que aparecen de forma explícita, sobre todo los que aparecen en la Ley Orgánica 2/2012, ¿vale? Sí, es lo que te comento por aquí. Vamos a empezar con los que aparecen en la Constitución, que son, bueno, como es lógico, pongo aquí, están implícitos en todo. O sea que ya desde la Constitución no aparecen explícitamente, en plan, principio de legalidad dice esto, pero es algo que está ahí dicho de alguna manera, lo vamos a ver cómo está dicho, y que va a influir en todo. También de eso es un principio, ¿vale? Pero que posiblemente sea más improbable que te pregunten ese que te pregunten los que vamos a ver más adelante. Pero hay que saberlo. También llamado principio de competencia, básicamente consiste en que la Constitución regula quién es competente para hacer que entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Y que son las Cortes Generales, son las que examinan enmiendan y aprueban, y que el Gobierno elabora, ¿vale? Eso es lo que dice el principio de legalidad. Y que como resultado de esto, pues sale la ley de presupuestos.
Bueno, sobre la ley de presupuesto, es decir, que es lo veremos más adelante también, es una ley ordinaria, pero con una serie de peculiaridades que veremos, como digo, más abajo. Luego, unidad y universalidad, que son dos principios que para algunos autores no se diferencian, para otros sí. Básicamente es que hay un único presupuesto, que no hay distintos presupuestos ni por entes, ni por que no se fraccionan, no se divide la presupuestación. Ese sería más el de la unidad, el que hace más hincapié en el propio presupuesto, por decirlo así. Y el de universalidad es aquel que hace más hincapié en que los ingresos y los gastos, todos los ingresos y los gastos van a figurar en un presupuesto. Sé que parece lo mismo y en cierto sentido es lo mismo, pero bueno, que si hablan de uno, hablan de otro. No, por ahí no, también te digo, no creo que intenten hurgar por aquí. Se relaciona el de universalidad con el de presupuesto bruto, que veremos más adelante, ¿vale? Y ahora los principios de la Ley 47/2003, la Ley General Presupuestaria, que principalmente se recogen en los artículos 26 y 27. El principio de especialidad o especificidad, que son dos formas de llamar al mismo principio, la misma idea, que básicamente consiste en que los créditos presupuestarios tienen, por así decir, un nombre y apellido, ¿vale? Para entendernos por ahora, luego veremos en el tema siguiente qué son los créditos presupuestarios y demás. Los créditos presupuestarios, por ahora, con saber qué es lo que dicen que se gasta el dinero, vamos a explicarlo así. Este nombre y apellidos, esta especificidad, pues impone unos límites de tipo cualitativo, cuantitativo y temporal. Temporal porque son para un presupuesto concreto. Obviamente, si figuran unos créditos en un presupuesto, no puedes decir, no, es que en el presupuesto anterior estaba, ¿no? Eso tiene un límite temporal. Cuantitativo porque obviamente en cada partida, en cada crédito, pues figura una cantidad. Y cualitativa porque el crédito dice a qué se gasta el dinero, dónde y demás, ¿vale? Sin más, esto no tiene más. Es decir, que son específicos y que esa especificidad pues impone unas limitaciones que por otro lado son las que luego se sortean con las modificaciones presupuestarias, pero eso también es cosa del tema siguiente. Este tema, como vamos viendo, tiene mucho de introductorio, también es lógico, para el tema siguiente. Sí, el principio de temporalidad. Y aquí es un poco preparatorio del principio de anualidad y de plurianualidad, que son los dos principios que rigen la temporalidad de los presupuestos, en el sentido de que los presupuestos son para un año, pero también se tienen que enmarcar dentro de una serie de programas y de escenarios, que lo veremos también, que son de carácter plurianual, son a medio plazo, a 3 años. Eso es el principio de temporalidad, es decir, que hay un carácter temporal, sin más, no tiene tampoco mucha historia. Publicidad, principio de publicidad, que el presupuesto todo debe ser de conocimiento público. O sea, cualquiera puede entrar. De hecho, lo vamos a hacer. Vamos a ir viendo cuando veamos los créditos, pues podremos entrar a los presupuestos generales y ver cuánto se gastó en la formación de X. O sea, en todo se puede ver. Principio de desafectación. Esto básicamente consiste en que no se va a poder establecer, como norma general, una relación entre los ingresos y los gastos, de tal manera que los ingresos llegan a un fondo común, por decirlo así, y de forma inespecífica o de forma no concreta salen y se gastan en otra cosa, ¿vale? Y que cuando se rompa este principio, pues siempre tiene que haber una forma de hacer un registro contable muy detallado para ver, pues eso, que no haya dislates ni se produzcan despropósitos. Dice, en el caso de que se rompa esta norma, el sistema contable deberá reflejar esa circunstancia y permitir el seguimiento de esa financiación. Básicamente es eso, que lo que se ingresa, digamos que pasa a un fondo y luego se saca del fondo, no se saca directamente de lo que se ingresa a
a los gastos. Sin más, son cosas, esto es así de... no tiene más. Y luego el principio de presupuesto bruto es que a la hora de presupuestar, los ingresos y los gastos se tienen que registrar de forma pulcra, íntegra y completa. Es decir, sin hacer compensaciones de ningún tipo. No es como si tú, por ejemplo, si tú vas a hacer un presupuesto, vas a decir, bueno, como voy a ingresar 1000 de esto y me voy a gastar 1000 en esto, pues no apunto nada. No, tienes que apuntar esos 1000 que vas a ingresar y esos 1000 que te vas a gastar, aunque sea en algo muy parecido, eso da igual. Y es por eso tiene que ver esto del principio de presupuesto bruto con lo que hablábamos antes del principio de universalidad. Pero bueno. Y hasta aquí los principios quizá más de carácter doctrinal, ¿vale? Más de carácter implícito. No por ello, no voy a decir que no sean importantes, pero que no creo yo que sean tan preguntables. Vamos a ver, no lo creo en función a lo que he visto en los exámenes, ¿vale? Como los que vienen ahora, que sí que aparecen de forma súper explícita, ¿vale? Y que son los principios que se derivan de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Ojo con esto porque, si bien son los principios que establece esta Ley Orgánica, son principios que luego también recoge la Ley General Presupuestaria y que nos lo pueden preguntar indistintamente, tanto por una como por otra, ¿vale? O sea, que no te confunda el hecho de que sean más propios de esta ley, son, digamos, más originarios de esta ley, pero es que luego la Ley General Presupuestaria, aunque es anterior, se reformula el artículo que tiene que ver con esto y los incorpora también, ¿vale? Haciendo la referencia a esta ley, pero te pueden preguntar también hablando de la Ley General Presupuestaria. Así que estos principios, estos sí que hay que sabérselo, esto hay que sabérselo de memoria, ¿vale? Si bien, igual que te digo que los anteriores hay que saberse simplemente el concepto y saber diferenciarlos de estos que vienen ahora, no hace falta que sepas decir de memoria los principios estos son tal, porque no tiene sentido. Simplemente tienes que saber la idea, muy clara por supuesto, que no te líen con desafectación, especificidad y demás, saber dónde están los pequeños matices, pero en verdad son cosas muy sencillas como estamos viendo. Pero en estos de aquí, los principios de la Ley Orgánica 2/2012, aquí sí que hay que sabérselos de memoria. O sea, tienes que saber cuáles son y, por supuesto, en qué consisten. Pero sobre todo, cuáles son los que se derivan de esta ley, porque estos son los que aparecen, ya digo, de forma explícita y son posiblemente los más preguntados y más preguntables. Dicho esto, es fácil. O sea, teniendo eso en mente, ya pues lo machacas un poco y no tiene mucha historia. Es fácil, entre otras cosas, porque hay dos que están regalados, que es el de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que ya te vienen en el propio nombre, ¿vale? Estabilidad presupuestaria, pues ¿qué? Pues el equilibrio del superávit, ¿vale? Tampoco te tienes que comer mucho la cabeza, porque en esto lo que te van a... La cuestión aquí más es saberlo, saber cuáles son, ¿vale? Y saber de qué tratan, que tampoco te puedes liar entre unos y otros, pero lo importante es saber cuáles son. Y también luego saber la vinculación que tienen con la Unión Europea, saber que muchos de estos tienen su origen en una serie de imposiciones que vinieron de la Unión Europea para el control del gasto público, o para, mejor dicho, para la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera. Estabilidad presupuestaria es lo que hemos dicho, estar en situación de equilibrio o superávit. La sostenibilidad financiera es la garantía, tener la garantía, por así decir, de poder hacer frente a los compromisos presentes y futuros, ¿no? De marco temporal de medio plazo que ya hemos comentado antes, de los 3 años. Principio de plurianualidad. Ojo con esto, porque con esto intentan confundir muchísimo los exámenes. Porque uno tiende a pensar que el principio importante es el principio de anualidad, teniendo en cuenta que los presupuestos son de cada año. Pero en realidad el principio que aparece explícito en la ley es el principio de plurianualidad, porque se hace más hincapié
en el carácter en el carácter de que los presupuestos se enmarcan en unos escenarios, en unos programas que son plurianuales, ¿vale? Es lo que dice la ley, hay que sabérselo, que es que lo que dice es plurianualidad. Transparencia, esto tiene que ver con el principio de publicidad, pero no tanto, ¿vale? Lo importante aquí es que transparencia, más que para la gente, que también entre las propias instituciones, ¿vale? Para saber quién cumple, que tiene que ver con el principio que viene luego, que es el principio de responsabilidad, y que tiene que ver, pues eso, con los compromisos que hemos comentado antes con Europa, ¿vale? Y es que cada administración pública se hace cargo de lo suyo, ¿vale? O sea, si una comunidad autónoma no cumple, pues esa comunidad tiene que aceptar las consecuencias, y no va a ser el Estado el que vaya a rescatarlo, y así sucesivamente. Las entidades locales pues no van a ser rescatadas si no cumplen ellas, por las comunidades autónomas ni por el Estado, dentro de unos límites razonables, claro. Y luego principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. Esto no tiene sentido que te explique qué es la eficiencia en la asignación, porque es lo que dice simplemente el término, pero te recalco una cosa, y es hacer hincapié en esta palabrita, eficiencia. Esta palabra les gusta bastante a los amigos de la Comisión Permanente de Selección de lo que hacen los exámenes, vaya, y tienden mucho a intentar confundirnos cuándo es eficiencia, cuándo es eficacia. Apréndete que aquí es eficiencia, y que aquí es eficiencia porque la eficiencia siempre es más que la eficacia. Ser eficiente no es solamente ser eficaz, con lo cual tiene sentido que pidan eficiencia, porque si pidan eficacia, simplemente con cumplir ya está. Aquí no solamente piden eficacia, piden eficiencia, piden que los recursos no se despilfarren y se hagan las cosas bien con la menor cantidad de recursos, ¿vale? Cuidado esa palabra. Lo demás no tiene sentido que explique mucho más de qué consiste esto, porque es lo que hay. Y luego el principio de lealtad institucional, que simplemente consiste en que las administraciones públicas tendrán que coordinarse, cooperar, informarse, que tiene que ver también con lo que veíamos antes del principio de transparencia, etc. Ya digo, no es tan importante en qué consisten, porque la mayoría son de cajón, como saber que estos, lealtad institucional, principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, hay que sabérselo así, ¿eh? Principio de responsabilidad, principio de transparencia, de plurianualidad, principio de sostenibilidad financiera y principio de estabilidad presupuestaria son los que vienen de la Ley Orgánica 2/2012 de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que también aparecen en la Ley General Presupuestaria, referenciando la Ley Orgánica, y que son los más preguntables, ¿vale? Y tener muy claro, pues eso, es que palabras como... Es que han intentado, incluso lo vamos a ver en las preguntas que tengo señaladas, que tengo escogidas, intentan liarte hasta con esto, ¿vale? Para que veas hasta a qué nivel llegan preguntando sobre estos principios. Pero bueno, ya te digo, teniendo claro de toda la lista de principios cuáles son los más importantes, que son estos, yo creo que tenemos algo bastante ganado. Pero bueno, es lo que hay sobre los principios. Hasta aquí lo vamos a dejar. Luego en el siguiente vídeo seguiremos con el tema. Y nada, espero que te haya servido un poco para ir abriendo boca de lo que viene, para ir pillando algunos conceptos clave y demás. Y nada, lo dicho, ya nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.